Ja tenim el nostre astrònom de capçalera, l'Antonio Bernal, acomodat a la cadira, i avui ve a parlar-nos d'una característica molt curiosa i potser poc coneguda del planeta més proper al Sol, la cua de Mercuri. Antonio Bernal, ¿qué tal? ¿Qué es això de la cua? ¿Cómo que un planeta té cua? Porque Mercurio tiene una atmósfera muy tenue, muy débil. Pero como está tan cerca del Sol, el viento solar arrastra esa atmósfera y entonces forma una cola que es muy difícil de ver por lo tenue, pero que tiene un elemento que es el sodio que se deja ver fácilmente. Miren, la cola está en la primera imagen. Sembla un cometa, ¿no? Això? Parece un cometa. Los cometas son los que tienen la cola tradicionalmente. Ese es el planeta Mercurio. ¿Siempre ha tenido cua Mercuri? Sí, ha tenido siempre. Fue descubierta... Quina pregunta más tonta hoy. No, fue predicha en los años 80 y descubierta en el año 2001. Y ahora la han fotografiado... Recent, doncs, ja seria jo que... Pero clar, al col·le no ens ho van explicar, això de que Mercuri tingués cua. Mira, fotografiarla es muy difícil porque hay que fotografiarla 2 días específicos de los 88 que tarden en dar la vuelta. Eso lo vemos en el vídeo de la segunda imagen. Ahí se ve, a la izquierda arriba, se ve la órbita de Mercurio. Mercurio dando órbitas alrededor del Sol. Y como en un cierto punto la cola que está en el centro crece y vuelve a decrecer. Hay 2 puntos, que son 16 días antes del perihelio y 16 días después. Ese día hay que fotografiarla. ¿Son días fixos o no? ¿O això varia cada any? Varía porque depende del perihelio de Mercurio, ¿cierto? Entonces, no están sincronizados con el año terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ser ese día, pero ese día que no haya luna, que el Mercurio esté en una posición adecuada con respecto al Sol y a la Tierra para poder que no esté muy cerca del Sol. Bueno, tiene unas condiciones de manera que se hace una fotografía como la tercera, que es que el que me inspiró para hablar de esto fue esta fotografía que es de la que te gusta tanto, Alfred, que es el Apud. Esta apareció el 3 de mayo. De la web aquella de la imatge del que dia. esta es extraordinaria porque mira que tiene las Pléyades, el cúmulo de las Pléyades, que es el más brillante del cielo, lo tiene arriba, y debajo Mercurio con su cola muy bonita. I hi ha altres planetes del sistema solar que tinguin cues com aquestes? Pero son muy difíciles de ver, porque la Luna tiene, pero es muy difícil de ver, porque la Luna tiene una atmósfera súper tenue, y el viento solar la arrastra, pero la Luna está más lejos del Sol que Mercurio, por lo tanto la arrastra menos. Y aparte de eso, no tiene aquella característica probablemente, o la tiene en menor cantidad, del elemento sodio, que es el que hace que Mercurio sea relativamente fácil de ver la cola. Doncs què us sembla si del planeta més petit del sistema solar, Mercuri, anem a parlar del segon més gran, de Saturn? Sí, no, estic pensant encara que no sabia que hi havia cua al Mercuri. Doncs mira, en aquest programa sempre aprendrem coses noves. Doncs mira, anem a veure un vídeo, tu ja ho saps, però és bastant espectacular, una recreació de com es van formar els anells de Saturn. Resulta que, ho explico, però tu ja ho pots dir, de fet ho pots explicar tu, una lluna es va desintegrar i mira, aquí pots veure la desintegració d'aquesta lluna. Mira cómo se estira por la fuerza de marea. El efecto marea es de tracción, que lo hablamos aquí un día. Sí. Por eso se estira. Ella se revienta, se destruye, pero estirándose. I tots els fragments d'aquesta lluna van quedar al voltant. Quedaron alrededor. Lo que sucede es que esa era un planeta, es una de las teorías que hay varias, pero esta es la más aceptada. Resulta que este planeta estaba muy cerca de Saturno, infringiendo un mínimo que se llama el límite de Roche. Por debajo del límite de Roche no puede haber planetas de cierto tamaño porque se destruyen. Y este estaba ahí, entonces se destruyó porque la fuerza de marea, el efecto marea es brutal, es muy grande. Abans teníem el dubte de si tots aquests anells s'havien format d'una única explosió d'una lluna o de diverses, perquè en té moltes, no?, Saturn, de llunes. Pero eso no se sabe muy bien, pero sí hay una cosa, y es que los anillos que se ven desde la Tierra son por ese efecto de marea de una o varias lunas. Pero hay otros que se están formando, como el anillo E, por ejemplo, que nace, en este momento se está formando, de otra luna distinta que tiene agua, y entonces el agua se está evaporando y sale en forma de hielo y en forma de gas, y entonces se está formando un anillo nuevo en Saturno, nuevo, entre comillas, cuando uno dice nuevo en el espacio ya... Quina meravella, no? El sistema solar, l'univers... Qué rico es el universo, ¿no? Sí, en constant moviment. Pero muy rico, sí.